baila esto? ¿Usted No sé. Por ahí en un rato. Quiero mostrarme en desacuerdo en líneas generales con la imagen que estamos transmitiendo, que era una metáfora, ¿no? Una metáfora de a fuego lento. Rosana ayuda. ¿Y qué quiere decir este a fuego lento en relación a un juez federal, quizás el más conocido y de perfil más alto, pese a su poca exposición de manera pública, que es Claudio Bonadío, juez de la causa Cuadernos, juez que ha sido casi el emblema del antikirchnerismo en tribunales, sobre todo los tribunales federales, de múltiples historias a lo largo de su carrera, generalmente negativas desde el punto de vista de su actuación como juez, llámese del caso AMIA, llámese de otros expedientes, y era junto a Norberto Yarvide quien tenía el récord absoluto por parte de sentencias o decisiones revocadas por parte de la Cámara Federal. Hasta la era Cambiemos y el caso Cuadernos, que modificó absolutamente todo. Ahora bien, mucho del reperfilamiento de jueces federales después de los resultados de las PASO obliga a pensar qué podría pasar de aquí en esta transición si los resultados, todo indica, se repiten el 27 de octubre y hay un cambio de signo político con respecto a los jueces que cruzaron el Rubicón, es decir, que ya no tienen regreso. Nosotros habíamos comentado muchas de las cuestiones y Alberto Fernández era uno de los máximos exponentes de cuestionar decisiones judiciales que tuvieron y ahora parece que está extendido, así como en Brasil ahora están discutiendo el Lavallato y dice, bueno, al final, no sé si estaba tan bien el Lavallato. Bueno, acá estamos yendo a pensar, bueno, Cuadernos, y por ahí los arrepentidos no se arrepintieron tanto, y por ahí las prisiones preventivas fueron mal hechas, y por ahí se apuró todo con tal de llevar algún resultado. A mí me parece interesante esto porque quiero aclarar algo. La ministra de Seguridad dijo, los presos están saliendo, lo que demuestra que se viene la impunidad en Argentina, porque el próximo gobierno empieza a tener volumen político y entonces ocurren estas cosas. Es exactamente al revés. Es como el gobierno de Macri está perdiendo poder político en virtud del resultado de las PASO, no puede ejercer los mecanismos de presión que ejercía sobre algunos magistrados y sobre algunos fiscales para ordenarles cierto tipo de persecución y órdenes de prisiones. Es al revés como hay que analizarlo, no como lo dijo la ministra de Seguridad. Perdón la interrupción, pero me quería hacer esta aclaración porque escuché y me parecía muy diáfano que el análisis era el inverso. No, es correcto. Yo haría la salvedad que en este caso Claudio Bonadío encontró, vamos a decir, el terreno más fértil para desplegar lo que él piensa de verdad, de cómo se hace. Exacto, no, justo él es una isla, él en ese sentido. Yo te diría que uno casi no te lo cree nadie. Si uno dijera, no, a Bonadío lo manda el gobierno, vos decís, no. Es al revés. Al gobierno le sirve lo que hace Bonadío. Exacto. Pero no sabe qué es lo que va a hacer y no sabe dónde va a terminar. Es bonadista. Esa es su característica. Algunos en tribunales muy jocosamente le decían Bonadios. ¿Por qué? Porque es básicamente amo y señor de su juzgado. Esto no empezó ahora, tiene 20 años de distancia, tiene muchísimas críticas en su haber, pero la diferencia en esta instancia en la que estamos es que Claudio Bonadío tiene su jubilación otorgada. A partir del año pasado, en relación a la edad, el tiempo ya cumplimentado en tribunales, y muchos pensaban, bueno, ¿qué es lo que va a hacer ahora cuando cambie el gobierno? Porque nadie imagina una convivencia entre un gobierno de Alberto Fernández y los mismos personajes que en tribunales hicieron todas las cosas que el candidato está cuestionando severamente y con mucha razón desde el punto de vista procesal o del derecho penal. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado en las últimas, vamos a decir, 2 semanas? El gobierno estaba apurando en el Consejo de la Magistratura el archivo de 2 denuncias por expedientes sancionatorios en su contra. Vamos a verlas porque tenemos en las placas todas las denuncias activas que tiene el juez Claudio Bonadío. En la última reunión plenaria, el Ejecutivo fracasó porque no tenía los votos necesarios, en otra diáspora que está viendo en el Consejo de la Magistratura, para desestimar las denuncias en su contra. ¿Qué significa cuando te desestiman las denuncias? No existen más. Básicamente, archivo, y vos no tenés posibilidad de perder en un eventual proceso de juicio político. Si esto creciera y tuviera otro volumen, no vas a perder tu jubilación, porque no te van a destituir. Podés jubilarte y seguir tu vida normal y después se verá qué es lo que pasa. Pero en la última reunión fracasó el intento, no solo fracasó el intento de desestimar estas denuncias, sino que
hubo consejeros que se pararon y dijeron, no señores, momentito, vamos a pedir los expedientes principales de la actuación de Bonadío respecto que originaron estas denuncias. ¿Por qué? Porque nunca se miraron estos expedientes. Entonces, para saber... Literalmente. Si el juez, claro, nunca se miraron, nunca se pidieron. ¿Viste cómo hizo la Corte con el archivo, con la causa de vialidad, Sí. que pidió el expediente completo? Correcto. Teóricamente vos tenías un recurso para analizar y vos decís, no, mira, no me alcanza con ver este papel. Necesito toda la causa para ver qué está bien y qué está mal. Bueno, esto es lo mismo. Expediente disciplinario lo instruyó el consejero en representación del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Maíquez, dijo, no, esto a desestimar, al archivo, básicamente. ¿Se puede? Evidentemente sí. Se puede descartar in limine, se puede hacer un montón de cosas antes de abrirlo a investigación. ¿Qué dijeron el resto de los consejeros? No, señor, ¿sabe qué? Me parece que nos faltan elementos para desestimarlo. Así que no solo vamos a pedir que se prorrogue esto, sino que vamos a pedir abrir una investigación y vamos a pedir los expedientes originales. Esas son las primeras dos denuncias. La 135/17, Oscar Parrilli, el consejero instructor era Juan Bautista Maíquez. Estamos hablando de temas vinculados a dólar futuro y también a la causa Los Sauces. Carlos Beraldi está allí como consejero, también estaba instruyendo Juan Bautista Maíquez. Estas dos causas eran las que se iban a desestimar. Ahora bien, dicen que hay un montón de irregularidades vinculadas al tema de cuestiones cautelares dispuestas en el marco de esta causa, allanamientos, cuestiones que no están bien hechas desde el punto de vista procesal. Eso es lo que se va a investigar en un eventual mal desempeño. No si el juez es bueno, malo, regular, si te gusta lo que hizo, no. Tiene que ver con irregularidades y mal desempeño concreto en las instrucciones a tu cargo, no con cualquier cosa, no es una cuestión de cacería, por así decirlo. ¿Por qué, explícame algo, por qué si el gobierno nacional no está, y coincido con vos, manejando el juzgado de Bonadío como maneja otros, está tan interesado o estaba tan interesado en rechazar las denuncias contra Bonadío? Bueno, algunos dicen que quisieran dejar el camino despejado eventualmente para que el juez haga uso de lo que es una renuncia, como hizo el fiscal general Germán Moldes, que se la acepte y pase digamos, a gozar de su jubilación. Y cuando eso ocurre, en líneas generales todo esto queda abstracto, todo esto cae por abstracto. Ok. Pero veamos, porque ahí vamos a hacer un punto y haceme acordar que volvamos a eso porque es interesante. Después tenemos otra denuncia que está abierta de Federico Paruolo, que es el abogado del ex director de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, vinculado a la causa vialidad, a la causa vialidad no, a una de las causas que está bajo instrucción Bonadío en este tema. El consejero es el diputado del PRO, Pablo Tonelli, que no sabemos si renueva en este esquema. Con lo cual ahí empiecen a poner algunas fichas respecto a cómo va a quedar conformado el nuevo Consejo de la Magistratura. ¿Lo tenés más o menos en la cabeza? Sí, okay. Ahora te cuento. Sí. Otra denuncia de Carlos Beraldi, consejero Juan Bautista Maíquez. Sigamos adelante, porque son 8 en total las que están abiertas respecto al juez Bonadío. Miriam Cohen y Luis Sebastián Ferreira, esposa e hijo de Gerardo Ferreira, vinculado a causa Cuadernos, consejero Juan Manuel Culota. Denunciante Alejandro Sánchez Calvermaten, el abogado, consejero Graciela Camaño. Denunciante Natalia Salvo, el tema de Pedro Echeves, consejero Graciela Camaño. Y el último tiene que ver con Juan Ramos Padilla en representación de su hijo, Alejo Ramos Padilla, y el consejero también es el consejero juez Juan Manuel Culota. Vos me decías, ¿cómo va a quedar el nuevo consejo? Porque alguna muestra dieron quienes rechazaron esta cuestión. Yo te diría que hoy vos tenés, anotá, a Guado de Pedro en el nuevo bloque que hoy es oposición, pero podría ser oficialismo. Claro. Guado de Pedro, Graciela Camaño. ¿Graciela Camaño en un eventual bloque oficialista? Veremos cómo queda conformado. Hoy lo tenés trabajando mancomunadamente en el bloque opositor, que es este que estoy describiendo, que eventualmente va a ser oficialista. Hay que ver si Graciela Camaño está. Porque la representación de diputados se vuelve a barajar, digamos, cuando estén las representaciones después del 10 de diciembre, cuando estén las nuevas cámaras. Mario País, por el Senado. Ada Iturres de Capellini, por el Senado, santiagueña. Diego Molea, académico, que continúa. Alberto Lugones, consejero juez por la lista celeste. Y acá empezás a tener los juegos de pivot. Tenés 2 abogados que los puso, digamos, vamos a decir así, la línea Angelici o el sector ligado al gobierno, que no han funcionado como un bloque
pétreo, sino que han tenido sus disidencias y han tenido su vaivén, digamos, su actuación, no se los pueden rular, Juan Pablo Mas Vélez y Marina Sánchez Herrero, y tenés a otros dos jueces que también están en el medio, Juan Manuel Culota por la parte de compromiso judicial y Ricardo Recondo, histórico líder de la Bordó en los jueces y hoy presidente del tribunal. Todo esto está por verse. Ahora vos también tenés un consejero del Poder Ejecutivo. Y ahí todas las causas que veíamos que estaban instruidas por Juan Bautista Maíquez, la pregunta es, ¿qué pasa después cuando el consejero se va y cambia el signo político? Y hay otro representante del Consejo de la Magistratura por otro signo político. Bueno, esta discusión los consejeros ya la tuvieron y las causas se heredan. Claro, las instruye el nuevo representante del Poder Ejecutivo. No un representante de ese sector político. No, no. Con lo cual, vos claro. tenías ahí en el listado un montón de causas que hoy están en manos de Juan Bautista Maíquez, pero que cuando Juan Bautista Maíquez pase a la Fiscalía General de la Ciudad, cargo que ya tiene absolutamente asegurado, y eventualmente desembarque un representante del Poder Ejecutivo de otro signo político, es el que va a tener a su cargo las causas. No hay indicios todavía de eso, ¿no? ¿No hay indicio de quién puede llegar a ser? Sí. Yo tengo un nombre, pero no sé. Es... Porque tiene mucha relación con quién podría ocupar la Secretaría de Justicia, es decir, el cargo número 2 del Ministerio de Justicia. A ver. Y hay una que me mencionaron que justamente fue protagonista el fin de semana pasado de las elecciones. Que ya tiene experiencia en el Consejo de la Magistratura, tiene muy buena llegada con Eduardo Guado de Pedro. Y Senadora nacional. Senadora nacional. Ella como secretaria de Justicia, como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Es Magistratura. lo mismo, porque si vos te pones a pensar que el cargo de secretario de Justicia automáticamente te da casi las puertas abiertas a ser representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, es un doble cargo, por eso es tan importante la Secretaría de Justicia. Anabel Fernández. Vos hablás, claro, de Anabel Fernández Haga. Exacto. Como una posibilidad. Sí. De las múltiples que va a haber, sí. 10, 12 que se barajan, no para ese cargo, pero en líneas generales de lo que sería la mesa judicial de Alberto Fernández en el eventual caso de un gobierno de su signo. Y ahora, digo, te dejé una coma ahí respecto a qué pasaría si renuncia. Bueno, ¿sabes lo que están hablando hoy por hoy en la justicia? ¿En qué tribunales, en el Consejo de la Magistratura mucho, y a otros niveles de operadores judiciales. ¿Qué es lo que dicen? Porque esto requeriría otro escenario, digamos, estaríamos por primera vez frente a un hecho inédito. Que si el gobierno del 27 de octubre hasta el 10 de diciembre aceptase una renuncia de este señor, o sea, renuncia a su cargo como juez federal y tiene la jubilación en la otra mano, y se va a su casa, podría ser considerado un hecho revisable. Acto revisable de gobierno. Si es que el gobierno le acepta la renuncia antes del 10 de diciembre a Claudio Bonadío. Como si fuese una cuestión que es para escapar de todas las cuestiones disciplinarias. Pasámelo por el traductor. ¿Qué implica que sea un acto revisable? Además de lo obvio que es que se revisa esa decisión. Que se revisa y por ende se puede revocar. Si vos revocás un acto de renuncia de esta manera, vos tenés al juez sometido al Consejo de la Magistratura, que es el órgano disciplinario de los jueces. ¿Qué quiere decir? Que si alguien interpreta que vos aceptaste una renuncia para proteger al juez de los expedientes disciplinarios que tiene en su contra, habrá que mensurar cuál es más grave, si es que tienen gravedad, si es que tienen hechos probados, es un hecho revisable que podría ser revocado. Obviamente que es una cuestión que deben intervenir muchísimos factores para que esto ocurra, pero dicen, la realidad es que va a sonar muy sospechoso que si del 27 de octubre al 10 de diciembre alguien le acepta la renuncia a Claudio Bonadío. Si no, el que se la tiene que aceptar es el presidente de la Nación después del 10 de diciembre. Es decir que tiene que hacer como Alberto Fernández eventualmente tendrá que hacer como hizo Macri, aceptarle la renuncia a los jueces que por ahí no quiere, como hizo Macri con Norberto Yarvide. Pregunta, ¿pasará eso? Pregunta 2, ¿el Consejo de la Magistratura quiere avanzar contra Claudio Bonadío o no quiere avanzar? ¿O está haciendo esto para empujarlo a presentar su renuncia? Parece, ¿no? Todo materia de discusión, lo sabremos en pocos meses nada más. En pocos meses. Gracias, Gaby. Vamos a la mesa. En instantes vamos a estar hablando con Hugo Yasky, secretario general de la CTA, que ha sido un protagonista excluyente esta semana y homologado in situ
con un elogio, no lo hemos podido hablar con Hugo, así que después le voy a preguntar, un elogio muy importante que recibió la CTA de parte de Alberto Ángel Fernández. Dijo al nivel de la decisión de Cristina Fernández de Kirchner. A ese nivel puso por palabras de Carlos Tomada. Yo sé de paso, Tomada es uno de las figuras, nadie puede acusar a Carlos Tomada de ser un hombre que no entiende el mundo del trabajo, que dice que es necesario revisar algunas cuestiones de legislación laboral porque los empresarios ubican zonas grises de la legislación para aprovecharse de algunos sectores y de algunos trabajadores. Digo por esto de la discusión que tenemos anteriormente, me parece muy rica y que seguro va a ser agenda el año que viene. Amigos y amigas, Informe Político, lo que pasó y lo que vendrá. Hagan algo, lo cuenta de esta manera. Yo les prometo que lo que viene, una etapa de crecimiento en la Argentina, se viene una etapa de desarrollo del empleo, de mejora del salario, y con eso el alivio a fin de mes, el alivio en el bolsillo. Viene el crecimiento, que viene el empleo, que viene la mejora del salario, que viene el alivio a fin de mes, el alivio en el bolsillo. Ahora viene algo distinto, ahora viene el crecimiento, viene el trabajo, viene la mejora del salario. Viene el alivio a fin de mes, el alivio del bolsillo. Ahora viene el crecimiento, ahora viene el empleo, ahora viene la mejora del salario, ahora va a mejorar el bolsillo y el fin de mes. Presidente, no prometa aquello que prometió alguna vez y no cumplió. El gobierno se va rindiendo a la evidencia de que su política económica y social era un fracaso, es un fracaso. Tarde, con poca convicción, pero se va rindiendo a que hay otro conjunto de medidas que uno puede aplicar. Entonces, nosotros, lo que hace el gobierno nacional, yo no lo entendía por qué. Porque Frigerio esconde muchas cosas, total, a mí que le importa Frigerio. Que además nos entregó en toda la nación, así que no me importa. Porque hizo de candidatos a los candidatos del PJ candidatos del gobierno. Y todos los gobernadores convencieron a sus pueblos, con ayuda de algunos de Cambiemos, que esas obras no eran de Cambiemos, que eran del PJ. Que se hagan cargo de la entrega que hicieron de esta coalición. Yo no estoy en la elección. ¿Pueden decir que estoy incorrecta? Sí, digo la verdad. Que se vayan todas las noches. Esto es una ironía de Elisa Carrión, un acto partidario que ni siquiera era un acto público, y fue una ironía. Que se vayan todas las noches. Yo con Elisa nunca me he llevado mejor que ahora. Pero ¿Cómo será cuando se llevaba peor? Ya tiene una visión que, bueno, yo confío en Rogelio, todo lo que Rogelio ha hecho ha sido bajo mi conducción y liderazgo, con lo cual estoy tranquilo. Tibia la respuesta del presidente porque en el gobierno le tienen terror a Carrió. ¿Qué estarán preparando? ¿Fraude? ¿Por qué Carrió dice, no nos importa el resultado, tenemos que decir a las 6 de la tarde ganamos? A las 6. Nosotros vamos a decir ganamos, que no sabemos si ganamos. ¿Está? O sea, se sale con la certeza de la victoria. Este es el republicanismo y la democracia que tiene Cambiemos. Claramente a favor de las dos vidas, a favor de las dos vidas. Que hay quien piensa, por ejemplo, quien gobierna esta provincia, que crear universidades en el interior no tiene sentido porque los pobres no llegan a la universidad. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Gobernadora, despiértese. Esa universidad está llena de hijos de trabajadores, está llena de hijos de gente humilde que fue a educarse allí y que es necesario acercarles la universidad a sus barrios porque les cuesta mucho mudarse a las grandes ciudades para seguir estudiando. El cambio no son ellos, el cambio somos nosotros. El cambio es terminar con este presente de oprobio y de vergüenza al que nos han sometido. Y no son ellos los que están capacitados para hacerlo. Porque los que estamos en esta plaza hoy somos del mejor equipo de la Argentina, el equipo de los que no se rinden. Todo lo que
Lo que yo puedo hacer de la provincia ya lo hice. No tengo más herramientas. Somos del mejor equipo de la Argentina. Todo lo que hemos podido hacer lo hemos hecho. El equipo de los que no se rinden. Hace poco veíamos un video donde ella le decía a un vecino, si no me equivoco, en Junín, bueno, más no puedo hacer, todas las herramientas yo ya las puse sobre la mesa. Bueno, mirá, es como que vos me decís, es un bombero, hay un incendio, la autobomba está guardada, la manguera está guardada, no usó el agua y la tenía ahí. Los chicos en la escuela no tienen comida. Acá este parque es un peligro. Estamos muriendo de hambre. La volatilidad que ya se sabía que iba a haber estos días. Todos los argentinos. Nos estamos volando todos. Hay algo, las cosas que gritan. Sí, hay, es tremendo, hay problemas en la CUCA. Bueno, decía que hay como dos escenarios, ¿no? Un escenario donde el gobierno, en una situación de derrota muy categórica de las PASO, genera una estrategia que es errática, que no está claro para digamos, hacia dónde apunta, etcétera, 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 e incluso con eso, que es la ventaja que te da saberte perdedor, tiene dos activos. Uno es, narra un triunfo, o narra que puede dar vuelta una elección, que el gobierno sabe que eso no va a ocurrir, y a su vez con esa narrativa consolida el rígido para sostenerse una vez que sea oposición. Le quiero preguntar esto a Noé. Ese es un primer análisis. El segundo, si es que el primero es correcto. Lo que no está claro es quién se va a quedar con ese 35%, porque Peña quiere que sea Macri, pero Macri no sé si quiere ser él. Esa es una gran incógnita respecto del futuro, porque además la oposición, como se configure la oposición al muy probable gobierno de Alberto Fernández, va a marcar también algo del paso de ese gobierno, ¿no? De cómo ese gobierno va a tener que transitar debates en el Congreso, debates públicos. Es importante saber cómo va a ser eso. Yo creo que va a ser una lucha, una disputa entre varios actores. Por supuesto, Mauricio Macri, si quiere, si desea dar esa pelea, pero también Elisa Carrió, Alfredo Cornejo, Mario Negri, todos van a estar en esa discusión. El propio Miguel Pichetto, a ver cómo se configura la oposición. Y creo que no lo vamos a saber en diciembre. Y hay algo interesante que me parece que no se está viendo todavía. Siempre se analizan las declaraciones de Pichetto de manera no superficial, porque lo que haya dicho no haya que repudiarlo. Pero no se tiene en cuenta, mi sensación, me puedo estar equivocando, que Pichetto, como bien sugiere Noé, que creo que la estoy interpretando, corregime si no, ya está peleando por un pedazo de Cambiemos en el 2020. Es decir, seamos serios, cuando Pichetto era jefe del Senado del kirchnerismo no decía hay que dinamitar las villas, lo dice ahora, que Cambiemos pierde la elección, que no hay conducción política y que de acá al año que viene él tiene que reinventarse también. Exactamente. Y un pedazo de ese reinvente es un potencial peronismo, panperonismo, peronismo de Cambiemos, no sé, pongan el nombre que quieran, con él como protagonista. Sí, a ver, para mí al menos Pichetto y Elisa Carrió, los dos juegan como jugaban los adelantados españoles, ¿se acuerdan? Cuando los mandaban adelante, digo, bueno, ustedes vayan viendo que después llegamos nosotros y hacemos la conquista. Bueno, de alguna manera van adelantados en ese sentido, van consolidando el núcleo duro. Uno, obviamente, digo, hay que mantenerse activo porque uno no puede convalidar las barbaridades que estuvieron diciendo en los últimos días, sobre todo Miguel Ángel Pichetto. Lo que me parece extraño es un presidente Macri, no sé qué opinión tienen ustedes, que de pronto, en lugar de consolidar su núcleo duro, lo que hace es promete cosas que a mí incluso me esbozan una sonrisa. ¿Por qué? Porque está prometiendo cosas que no solo no pasaron, sino que es imposible que pasen hacia adelante de la mano del presidente Macri, que es la revolución del salario, digamos, ahora viene el alivio para llegar a fin de mes. Todas las cosas que no pasaron. Me hace acordar al periodista Sirven, ¿se acuerdan? Cuando le pregunta a María Eugenia Vidal, soy la historia, necesito que sea presidenta. Bueno, acá soy la realidad, necesito que algo de lo que diga tenga sentido, digamos, Es ¿no? que además el plan del presidente, si es reelecto, ya lo dijo, es una reforma laboral hecha y derecha como piden los empresarios, una reforma previsional que aumente la edad jubilatoria, una reforma... Pero no es lo que está prometiendo. Pero un punto que me parece que el gobierno ya no sabe qué quiere hacer o qué haría eventualmente si llega a ganar. Incluso los anuncios que está haciendo, hay que decir, está anunciando medidas en este plan de un anuncio por día. Está anunciando medidas o que ya mandó al Congreso hace un año o más y nunca avanzaron,
o que están en abierta contradicción Total. con sus lineamientos de Pero por gobierno. supuesto. Exactamente, sin ir más lejos, anunció un paquete de medidas para combatir contra la violencia machista, la violencia de género, y en paralelo la Oficina de Presupuesto del Congreso emitió un informe hace unos días en el que muestra la subejecución grosera de las partidas presupuestarias justamente para combatir contra la violencia de género. Déjame preguntarte eso. Lo de las dos vidas que dijo el presidente, ¿es lo que siempre pensó y recién ahora puede sacarse el pasamontañas y decir, bueno, este era yo? ¿O es una estrategia de campaña para robarle votos a Gómez Centurión, o las dos juntas? Las dos juntas. Las dos juntas. Él nunca se pronunció a favor de la legalización del aborto. Lo único que dijo cuando habilitó, entre comillas, el debate, hay dos lecturas, a mi juicio era bastante imposible evitar que el debate sucediera, así que hay un sector del gobierno que le sugirió, bueno, permitámoslo, entre comillas, digamos que lo permitimos, y así fue, de alguna manera lograron capitalizar políticamente eso. Pero incluso en el discurso de apertura de sesiones, cuando ya se sabía que se iba a discutir la legalización del aborto en el Congreso, él dice, yo estoy a favor de la vida, utilizando esta fórmula retórica que utilizan quienes están en contra del derecho de las mujeres a decidir sobre sus embarazos y sus cuerpos. Nunca estuvo ni remotamente cerca de apoyar la legalización, lo dijo siempre. Me parece que en este caso, en medio de la campaña electoral, tiene mucho que ver también con esos votos, ese casi 3% que sacó Juan José Gómez Centurión y que claramente le vendrían muy bien a Mauricio Macri, sobre todo en Mendoza. Él lo dijo, en Mendoza es una provincia en la que perdió por 3 puntos frente a Alberto Fernández y tal vez si capta algo de los votos de Gómez Centurión en ese distrito puede remontar en esa provincia. Ahora, qué deterioro, ¿no? Porque al margen de las posiciones personales sobre la legalización del aborto, al margen de las posiciones personales sobre, no sé, cuestiones de índole económica, impositiva, judicial y demás, si algo se le puede reconocer al peronismo en la oposición, al peronismo, en este caso al peronismo kirchnerista, es que incluso en los peores momentos Sí, ha sido coherente. se mantuvo en una línea de conducta de, hablo de los primeros anillos, digamos, de la expresidenta, en materia económica puede ser Kicillof y demás. No manotearon, sí uno podría decir en la campaña de Scioli del 2015, Scioli prometió las cosas que Massa tenía de cara al balotaje, que tenía Massa en su esquema de campaña. Pero a mí me parece muy impresionante eso, cómo la derrota no es solamente electoral, sino que es brutalmente cultural. No, y a medida que se alejan las probabilidades de obtener algún tipo de victoria en las próximas semanas, se acrecienta inversamente proporcional la fantasía de prometer cosas que obviamente, digo, si vos prometés no sé, un perdón en términos impositivos, desfinanciando al Estado, eso no se condice con un ajuste, digamos, todo lo contrario, digamos, está desfinanciando al Estado, entonces de alguna manera tenés que hacer un mayor ajuste todavía, entonces la verdad que hay contradicciones flagrantes. Para todo realmente. eso, de cara al debate, no lo empuja. Quédese ahí, que ahora vamos a hablar de eso. Noé, vos tenías algo y ahora vamos a hablar del debate. Creo que tiene mucho que ver esto que estamos hablando con un poco con lo que hablamos al comienzo del programa, el desconocimiento de la historia, y un poco también con no saber perder, con no tener un bagaje político, de militancia política, sobre todo en las primeras líneas de Cambiemos, la mesa chica de conducción de Cambiemos, no saber qué hacer con la derrota y no saber cómo manejar ese momento. Déjame decir algo a favor del presidente, y puede tener una reminiscencia un poco soez lo que voy a decir, les pido disculpas por la vulgaridad, pero Macri podría tranquilamente decir, es la primera vez que me pasa. Nunca había perdido. Bueno, había perdido una vez, la primera vez que se No, desde que ganó, pero desde que ganó nunca volvió a perder, perdió. eso es cierto. Entonces, lo dice mucha gente del PRO, dice, la única expectativa que cohesionaba este espacio es la electoral. Una vez que esa expectativa no está, pasa lo que está pasando. Exactamente. Parece que es eso. Vamos a hablar del debate. Por favor. Porque ahora sí, Morini tenía la duda del debate, cómo iba a impactar en el debate. Estamos para eso. Le respondemos todo. Le respondemos todo. En televidente. En televidente, exactamente. En telespectador. Bueno, vemos aquí a todos los candidatos. Los 6 candidatos. Exactamente. Impresionante, ¿eh? Cuando ves así, sean todos muchachos.
No van a estar en este orden porque el orden fue sorteado, en los dos debates el orden es diferente. Ahora vamos a ver algunos detalles de esos sorteos, pero van a estar sí los 6. Se van a ir repartiendo los tiempos, van a hablar cada uno de los temas. Si querés, empezamos a hablar sobre todo de cuáles son las reglas que quedaron establecidas para este debate. Recordemos, es un debate que fue aprobado por ley, una ley que fue propuesta por Cambiemos, sobre todo pensando en lo bien que le había ido a Mauricio Macri en el debate en 2015 y creyendo que institucionalizándolo podían sacar algún rédito. Habrá que ver si eso se confirma ahora en esta edición, pero la ley fue impulsada por Cambiemos y después la Cámara Electoral terminó de definir algunas de las cuestiones que vamos a ver ahora. Es muy antipopular lo que voy a decir, A ver. o muy impopular más que antipopular. Hay como una suerte de idealización de los debates de esta naturaleza que yo creo que es muy equivocada. Yo creo, francamente, puede ser una buena señal de cara a la sociedad que estén los dirigentes ahí, pero yo hay dos motivos por los que creo que no sirven para nada. El primero es porque vienen discursos prefabricados y no hay posibilidad de interpelación. Y el segundo, que esto es una idea que le robé al consultor Mario Riorda, él dice, la gente pide agenda positiva, permanentemente diálogo, y los debates es exactamente lo contrario que eso. No hay diálogo y la agenda en general, cuando vos te dirigís al otro, es para decirle, vos no hiciste esto, vos hiciste mal lo otro, vos no vas a hacer lo demás allá, vos fracasaste en lo demás acá. Pero bueno, dicho esto, hay una ley que hay que cumplirla. Sí, coincido. Igual no me parece mal que el elector, el ciudadano, tenga disponible toda la información posible a la hora de decidir. Debate, tiempo de aire en televisión. Eso sí, sí. Todo, Sí, todo, sí. todo. Después el Bien. elector bien. sacará su conclusión. Mientras más mejor. Exacto. Vamos a ver, te decía, las reglas que quedaron definidas para estos debates. Van a tener primero, cada uno de ellos, 45 segundos para presentarse y en este momento no pueden hablar de ninguno del resto de los contrincantes. Después, por cada tema, ahora vamos a ver cuáles son los temas que van a abordar en cada uno de los debates. Van a tener 2 minutos para hablar de sus propuestas en ese tema. Por supuesto que en esos 2 minutos también pueden decir, en este tema tal candidato no hizo nada, cuando fue gobierno. Y 30 segundos después de esa ronda de 2 minutos para responder, interpelar o ampliar. En estos 30 segundos, ¿qué puede pasar? Si en estos primeros 2 minutos Gómez Centurión dijo, Macri dice que apoya las 2 vidas, pero hizo tal cosa respecto del aborto, bueno, en estos 30 segundos Macri le va a poder responder. En los entonces, en el único momento en el que no se pueden referir a los otros candidatos es en los cuando se 45 segundos presentan. iniciales. Después es libre. Bien. Y van a tener al final del debate 30 segundos de cierre y 30 segundos son estos 30 segundos para responder, interpelar, ampliar y 1 minuto de cierre al final de la ronda. No va a haber, como sí hubo en 2015, la posibilidad de que se pregunten entre ellos. Eso sí va a pasar en el debate de la ciudad, ahora vamos a llegar dentro de un ratito, pero en este no va a haber ni preguntas entre ellos ni preguntas de los moderadores. Los moderadores solo van a estar ahí para presentar los temas, presentar a los candidatos y que se cumplan, sí, los tiempos. Ahí van a estar pidiendo que se cumplan los tiempos. Aprovecho para contarles que el domingo que viene vamos a estar, obviamente C5N va a transmitir, pero además va a haber un programa especial de Hagan Algo, especial debate, donde vamos a estar, creo que nos vamos a correr un poquito más, por supuesto de las 11 de la noche, que es la hora que termina. Termina 11:15. 11:15. Dura en total 2 horas 15, casi lo que dura nuestro programa, pero sí, seguramente nos correremos para hablar un ratito al final. Hasta medianoche nos vamos a quedar en un Hagan Algo especial debate domingo 6 y domingo 13 y domingo 20. Después el 22 está la vuelta de la Copa y el 27 las elecciones. Qué dato interesante. Sí. ¿Hay Bien. miedo ahí? ¿Lo damos vuelta? ¿Qué pasa? No.
Ah, No, perfecto. no. Bueno, ¿cómo será el debate, tiempos y reglas? Cada candidato va a poder llevar 10 acompañantes Epa. con los que va a poder hablar y asesorarse en los tiempos muertos, en cuando haya alguna pausa. La duración total, lo decíamos recién, 2 horas 15 minutos. El primero es el 13, el domingo próximo a las 21 en Santa Fe, y el segundo es el 20 a las 21 aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho de la UBA. Vamos a ver el debate en Santa Fe. Mirá, los temas: economía y finanzas, educación y salud, derechos humanos, diversidad y género, relaciones internacionales. Y esto es lo que te decía antes del sorteo del orden de los expositores. Macri tuvo, creo que buena suerte, porque lo favorece, va a ser el primer expositor en los 2 debates. Vi que había que había celebrado el equipo de campaña de él. Yo de comunicación política cero, así que le doy la derecha al equipo de campaña del presidente si les parece que es positivo. Yo siempre creí que arrancar en un debate cuando después tenés todo el resto que te puede responder, aunque los 45 segundos iniciales no sea de respuesta, ¿después se respeta el orden? Sí, después se respeta el orden en cada uno de los temas. Estás expuesto a que te respondan todo el resto de los candidatos, y encima sos el presidente de la nación. Pero bueno, debe de estar haciendo un análisis que yo no estoy viendo, no estoy evaluando. Igual creo que todos todos van a dedicar una parte de su tiempo a justamente cargar, cargar sobre el presidente, esté primero o esté último, seguramente, sin duda. Bueno, el orden de exposición, este es para el debate de Santa Fe, para el domingo próximo. Macri, Alberto Fernández, Nicolás del Caño, Juan José Gómez Centurión, José Luis Espert y cierra Roberto Labaña. Bien. Así que tenemos una foto de cómo es el lugar en la Universidad del Litoral para ver cómo va a ser, en qué lugar va a ser el debate en la provincia, en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. Mira qué lindo que es. Acá es donde estudió, después le voy a preguntar a Morini, pero digo, estudió Horacio Rosati, supongo, en la Universidad del Litoral, ¿puede ser? Me pone cara de que no estamos... Ahora lo vamos a buscar. Digo, supongo que habrá estudiado acá el ministro de la Corte Suprema. Un lugar divino, bueno. Hermoso, el Paraninfo, ¿no? Se llama perdón, el lugar es... ¿Se puede decir que esto es un Paraninfo o no? ¿O estoy equivocado? Bueno, después vamos a... Después buscamos detalles. Sí. Porque me hizo acordar al discurso de Néstor Kirchner en la reforma constitucional del 94 cuando criticaba al doctor Raúl Alfonsín. En fin, no importa. Vamos adelante. a ver los detalles del debate aquí en la Ciudad de Buenos Aires el domingo 20, en este caso en la Facultad de Derecho de la UBA. Los temas son los que faltaban en el primer debate: empleo, producción e infraestructura, federalismo, calidad institucional y rol del Estado, desarrollo social, ambiente y vivienda y seguridad. El orden, nuevamente Macri abre en esta ronda, luego lo sigue Nicolás del Caño, Roberto Labaña, José Luis Espert, Alberto Fernández y Juan José Gómez Centurión. Tenemos también, por supuesto, la foto. El aula magna de Derecho es más conocida porque aquí fue el debate, fueron los 2 debates de 2015, así que es un poco más conocida, en este caso con la Orquesta Sinfónica tocando allí sobre el escenario. Después le quiero preguntar a nuestro productor Leandro Gabriel si vamos a ir, si va a haber algún representante, un embajador plenipotenciario. Algún notable. Va a ir Adrián Salonia, va a estar cubriendo en Santa Fe. Perfecto. Y en Ciudad de Buenos Aires, Nicolás Munafó. Bien, ahí excelente. estamos. Bueno, vamos a ver cómo se preparan los principales candidatos. Bueno, ahí los tenemos a Alberto Fernández y a Mauricio Macri. Alberto sonríe, está contento. Sí. Bueno, claramente el presidente considera, su equipo considera que esto es una buena oportunidad para remontar el resultado de las PASO. Dicen en el equipo del presidente que el debate nunca es beneficioso para quien está ganando, en este caso sería Alberto Fernández, así que creen que ahí tienen una oportunidad. Está entrenando su actitud en cámara y las frases de cierre de cada bloque, sobre todo para que la frase de cierre, que siempre tiene un punch, ¿no? Una intención de dejar una idea, de cerrar una idea, sobre todo para que esa frase de cierre
no caiga después o sobre la chicharra y eso empañe de alguna manera el impacto. Defenderá su gestión, apuntará por supuesto contra Alberto Fernández, recordando lo que fue sobre todo el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, asociándolo con eso. En el caso de Alberto Fernández, rechaza entrenarse, sabemos que el candidato del Frente de Todos aborrece del coaching, pero en su equipo están intentando trabajar los tiempos del discurso, porque dicen, él tiene todos los conceptos, sabe las políticas, sabe las propuestas, no es necesario entrenarlo en eso, pero sí en que entre todo en 2 minutos, en 30 segundos, en 45 segundos. Y en el caso de Roberto Lavagna, va a basar su presentación en su gestión como ministro. Algo de esto se ve en sus spots también, ¿no? De lo que fue el piloto de tormenta, en lo peor de la crisis, en cómo sacó en ese momento a la Argentina de la debacle económica y por supuesto en las propuestas, porque dicen en el equipo de Lavagna, fuimos una de las campañas con más propuestas, muchas de nuestras propuestas después fueron tomadas, ponen el ejemplo de la emergencia alimentaria que después fue convertida en ley en el Congreso y se van a centrar por supuesto en eso. En el caso de Espert y de Gómez Centurión y de Nicolás del Caño, también la intención es cargar sobre Macri, sobre Alberto Fernández y intentar, por supuesto, reafirmar sus propuestas para conseguir la mayor cantidad posible de diputados y de senadores. Y vamos, si querés, a ver algo del debate en la Ciudad de Buenos Aires, porque también hay debate. Va a ser antes. Va a ser antes, va a ser este jueves el primero. Los tenemos ahí a Larreta, a Matías Lamens, a Matías Tombolini y a Gabriel Solano. Son los 4 candidatos a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Y este jueves van a tener su primer debate en el canal de la ciudad. Este debate va a ser un poquito distinto en cuanto a las reglas, porque acá sí se van a poder cruzar entre ellos. Los temas van a ser infraestructura, gestión urbana, autonomía, justicia y seguridad, educación, salud, cultura y desarrollo humano y vivienda, ambiente y desarrollo productivo. Y como te decía recién, van a poder hacerse preguntas entre ellos, pero esto va a sorteo, no es que cualquiera le puede preguntar a cualquiera. Por ejemplo, en el sorteo salió que Lamens le puede preguntar a Larreta sobre educación. Entonces seguramente trabajará alguna pregunta picante respecto de eso. Y bueno, los veremos el jueves en el canal de la ciudad. Donde ahí el oficialista tiene una ventaja por encima, digamos, pensando en Macri y Larreta, que van a debatir los dos, sí. Larreta tiene una ventaja, por lo menos frente al presidente, en materia de que conoce la gestión, digamos, a eso me refiero. Definitivamente, pero tiene otra ventaja, porque esta fecha del debate no hubo acuerdo entre los candidatos y Larreta quería que sea antes del debate presidencial, claro, justamente para no cargar con lo que puede ser el lastre del resultado de Macri en ese debate. Lamens pidió que sea después y el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, que preside Inés Weinberg de Roca, falló que sea antes. Antes, perfecto. ¿Para dónde nos vamos? Nos vamos a hablar con Hugo Yasky. No, gracias. Como siempre, y toda la suerte para el 22. Gracias. Abrile a Gaby. Le confirmo lo de Rosati. No solo fue graduado, sino también profesor, director de la maestría de Teoría Constitucional y Derechos Humanos. En la Universidad del Litoral, perfecto. Mirá, qué memoria. Hugo, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, Hugo, no hay mucho más para agregar a lo que fue el apoyo de Alberto Fernández respecto al volumen político que tomó la decisión que ejecutaron ustedes el día jueves. Pero sí te tengo que preguntar cómo lo recibiste, digamos, que todavía después de tantos años de militancia, de gestión sindical, de militancia política, ¿todavía genera algo, algún síntoma emocional o algo parecido? Sí, claro, es como, me imagino, se siente, qué sé yo, me imagino como un jugador cuando va a jugar una final y está pendiente de que todo salga bien, porque tenés gente en la calle, tenés, qué sé yo, más de 2.500 delegados adentro, viniste de 2 semanas recorriendo los congresos, y además de pronto ese momento en el que sabés que te están transmitiendo en directo, no podés decir, bueno, corten acá, a ver, volvamos para atrás, que esto mejor no lo mostramos. Estás ahí
a lo que pase. Ahora, vos sabés que al margen de lo que fue el apoyo de Alberto Fernández, que fue muy categórico, hay resistencia de algún sector de la Confederación General del Trabajo de que se incorpore la CTA. Después, por ejemplo, yo hablé con Piñanelli de Les Mata, que dijo todo lo contrario, digamos. Lo escuché. Bueno, ¿cómo se resuelven esas diferencias? No, creo que ahora tenemos un mandato muy claro. La decisión es la unificación en la CGT, un aval unánime, porque todas las CTA de todo el país lo apoyaron. Venimos, como decía Piñanelli cuando te contesta, de estar peleando juntos, pero no solamente con los gremios del Frente Sindical o con la Corriente, sino en muchas provincias con los sindicatos de la mesa chica, que en muchas provincias estuvimos peleando juntos. De la mesa chica de la CGT, decís. De la mesa chica de la CGT o incluso del sector del sector de Barrio Nuevo. Pues sí, por ejemplo, con las regionales de alguno de estaciones de servicio, de gastronómicos, ahí se mezcla de todo, lo que sea, claro. Ustedes estuvieron en conjunto, Claro. no necesariamente como con la cúpula. Claro, entonces yo creo que es cuestión de sentarse a hablar, de discutir, porque bueno, tenemos que llegar de tal forma que la CTA y todos sus gremios puedan integrarse. Creo que una fecha razonable es pensar que cuando haya un congreso en la CGT, no sé si será este año o el otro, pero cuando lo haya, los gremios de la CTA participemos. Y me imagino que algunos de los que miran con recelo lo harán porque no les gustará una CGT donde nos podamos expresar todo, o contarán la cantidad de delegados que sumaría la CTA, que tiene gremios grandes, numerosos, y que seguramente va a significar un gran congreso. Ahora, si vos comparás estos recelos con todo lo que nos aportaría estar todos juntos, evidentemente hay una disparidad absoluta. Es mucho más lo que ganamos que los dolores de cabeza que puede haber para algunos. ¿Cuánto pesa en quienes son, por ejemplo, dentro de la CGT, digamos que son peronistas, que el presidente, si es que Alberto Fernández llega a ser presidente, del peronismo pida la unidad del movimiento obrero? Ya te lo pido como alguien como un camarada de ruta de la CGT o algo parecido. No, tiene un peso importante. Tiene un peso importante. Vos fijate, el hecho de que participamos todos los sectores del sindicalismo, Daer, Moyano, Piñanelli, Gilini y yo, en la mesa de acción... Gilini de SADOP, que sería la corriente sindical. Todos participamos de los distintos sectores en la mesa de acción política del Partido Justicialista. Todos estuvimos ahí tratando de rodear de apoyos a Flaco Gioja cuando salíamos de la intervención del Partido Justicialista. Eso tiene un peso. Y el hecho de que Cristina haya venido al Partido Justicialista y haya dicho, necesitamos unidad para ganar la elección, pero mucho más unidad para gobernar un país que va a quedar hambreado, destruido, con desempleo, con pobreza, porque tenemos que unirnos para eso, también tiene un peso enorme. Te pregunto algo que seguramente, o la respuesta un poco la habrás dicho recién, pero es ¿qué los motivó y desde hace cuánto a tomar esta decisión? Mirá, hace mucho tiempo que lo venimos discutiendo. Yo estaba repasando los discursos míos. En el 2016, en octubre creo, hacemos una gran marcha, la primer marcha federal, y ahí ya hablamos de la necesidad de la unidad. Nos motivó la política del gobierno, que claramente consistió permanentemente en usar el palo y la zanahoria para dividir. A uno los convocaba, a otros los perseguía. A uno los acariciaba, a otros los estigmatizaba. Lo mismo hicieron con el peronismo. La intervención del PJ justamente era para lograr esa famosa división en tercios que supuestamente los iba a beneficiar. Esto influyó muchísimo.
Segundo, el avance brutal de la reforma laboral en Brasil y cómo en otros países de América Latina el movimiento sindical está retrocediendo, mal, está retrocediendo en chancleta, como decimos en el barrio. Centrales poderosas como la CUT de Colombia, la de Perú o la de Honduras, hoy prácticamente están en la sombra. Esto nos muestra una región y un mundo que es muy hostil al movimiento sindical. Y hoy hay dos moscas blancas en América Latina. Uno es el PIT-CNT de Uruguay, el único país que tiene una sola central, y el otro somos nosotros, el único país que tiene un movimiento sindical potente y que no pudo ser doblegado. Porque vos fíjate, cuando Macri gana en el 2017, la pregunta que hace el Washington Post y varios diarios, inclusive de Europa, es si Macri, después de tener el aval de los votos, iba definitivamente a doblegar la resistencia del movimiento sindical. Frente a eso dijimos, bueno, estuvimos con el filo del cuchillo cerca de la yugular. No podemos correr el riesgo de estar con las defensas bajas, de a quien más se necesita una capacidad de interlocución muy importante para, de alguna manera, intentar reflotar una alianza estratégica, que es lo que creo que Alberto está planteando como diseño de la política de concertación, con los sectores productivos, con los industriales, con las pymes, que siempre estuvieron fuera de cualquier convocatoria. Todo el mundo hablaba de las pymes, pero nadie las convocaba. Y hay algo interesante, eso y ahora quiero que te pregunte, Julián, pero que hay empresarios de movimientos de pequeñas y medianas empresas que, digo sorprendentemente, porque uno por ahí está acostumbrado a los empresarios que salen por televisión, digamos, que dicen, Sí. estamos dispuestos a ayudar desde el punto de vista empresarial con una mirada de proyecto nacional. ¿No? Como esa famosa cosa que nunca existió en Argentina de burguesía nacional, entonces sería una pequeña y mediana burguesía nacional. Nada, que me parece que muchas unidades pueden hacer un todo. Vos fíjate, es una pequeña burguesía nacional, si querés, comparado con los otros, muchos de ellos, yo creo que son parásitos sociales, porque han vivido de la especulación estos 4 años y nos dejaron... Hablar del sector en deuda. financiero. Del sector financiero. Pero vos fíjate, son pequeños, pero generan el 80% de los puestos de trabajo. Son importantísimos en la Argentina. Y si habla de ellos, a mí me indigna, porque muchas veces dicen no, porque las pymes, si no hay reforma laboral, no pueden producir. Y mentira, las pymes te dicen que no pueden producir por las tarifas, por las tasas de interés, porque tienen que competir con mercadería que entra de afuera, porque no tienen mercado interno. Lo último que piensa un pyme es que se va a favorecer si hay una reforma laboral. No, Eso pero es sí le tenés que bajar costos. No del trabajador, digo, costo de tarifa, costo de logística, costo de esto. Que eso es lo que no los deja producir. Claro. Y quiero hablar después de la reforma laboral, Hugo, por ahí vamos a discutir un poco o conversar, digamos. Julián. Sí, ¿qué tal, Yají? Buenas noches. Sí, Julián. A ver, quiero preguntarle esto. Usted recién hablaba de este acuerdo social que propone Alberto Fernández, el candidato, y quiero preguntarle cuál es el rol que va a tener el sindicalismo, teniendo en cuenta, en primer lugar, que se ha erosionado muchísimo el salario en los últimos años, y en segunda instancia, que lo que parece proponer Alberto Fernández es una especie de congelamiento de algunas condiciones, por lo menos durante una cantidad de meses. Uno intuye que por un lado están los salarios, por otro lado están, bueno, lo que ustedes decían recién, ¿no? Los costos empresarios, la posibilidad de remarcar los precios. Digo, ¿cuál va a ser el rol que va a tener el sindicalismo, imagina, en esos primeros 2 o 3 meses de gestión, eventualmente si gana Alberto Fernández? Yo creo que Alberto lo que ha planteado... lo compartimos totalmente en el sentido de que hay que atender las urgencias. Hoy hay gente que en la Argentina no llega a fin de mes, no llega al final del día, no sabe qué va a comer mañana cuando a la noche tenga a sus hijos en la mesa, o sabe que los va a tener que mandar al comedor de la escuela el otro día con hambre. Entonces hay que resolver eso. Si para resolver eso hay que plantear por un determinado periodo de tiempo un congelamiento de precios y salarios, con la perspectiva que plantea Alberto, que son los que están en la usura, los que van a tener que pagar
el costo del medicamento, la jubilación digna, habló de los maestros. Creo que es absolutamente lógico y razonable. En la Argentina no nos podemos engañar. Es un país que ha quedado destruido. Tiene la más alta inflación de América Latina, la más profunda recesión y la más gran deuda interna y externa que se puede imaginar uno. De manera que es lógico y natural llegar a un punto en el que digamos, bueno, paremos esta pelota y definamos después cómo seguimos para recuperar el empleo. Pues si no recuperamos el empleo y trabajo genuino, tampoco hay salida. Noé. Bueno, hablando un poco o pensando un poco justamente en esto que decía Yasky de un pacto de precios y salarios, ¿estarían dispuestos entonces a sostener o a respaldar una medida de este tipo de cuánto tiempo sin tocar los salarios desde el cambio de gobierno? Yo creo que sí, hay que discutirlo con el conjunto de los gremios, por eso necesitamos estar todos en la CGT, para que el compromiso sea del conjunto, de esa, digamos, gran familia que representa a los trabajadores, y todos banquemos la decisión, a condición de que sea en función de recuperar un país con empleo digno, con paritarias libres, como dijo Alberto el otro día en Lanús, con ingresos mejorados para los jubilados. Creo que es absolutamente razonable. La Confederación Sindical Internacional plantea en el congreso que hizo en Dinamarca el año pasado refundar el contrato social, dicen, o en las democracias modernas refundamos la idea del contrato social, el tripartismo, gobiernos, empresarios productivos, sindicatos, o las corporaciones financieras se van a llevar puesta la democracia en todo el mundo, como está pasando en países de Europa y en los propios Estados Unidos en este momento. Hugo, pregunta sobre la legislación laboral, que en general decíamos antes que cuando al peronismo o al sindicalismo, por razones de corte histórico, obviamente le decís reforma laboral, inmediatamente paran y rechazan, paran no en el sentido jurídico del término, digo, se paran de manos y la rechazan, así como, por ejemplo, al periodismo o a un sector decís reforma constitucional y dicen no puede ser, y después te elogian Bolivia y la nacionalización de los hidrocarburos y el Estado plurinacional, pero sí. No importa. La pregunta es, desde el punto de vista del sentido común, que es peligrosísimo, pero te tiendo el puente para que me lo respondas, que haya convenios que tengan tantos años, convenios colectivos que tengan tantos años, no da lugar a una discusión. Y la otra pregunta a partir de eso es, ¿necesariamente una discusión sobre los convenios colectivos tiene que ser ruinosa para el trabajador? Bueno, empiezo por lo último, que es sencilla la respuesta, no. No. Necesariamente Correcto. No. Es más, hay aspectos, hoy, nuevas formas de trabajo que no están contempladas en ninguna ley. Los jóvenes y las jóvenes que andan con la bicicletita, con la mochila a cuesta, eso no hay ley que los contemple. Hoy son cuestiones que hay que incorporar. Yo creo que hay convenios que tienen una fecha en la que se firmaron, pero que han tenido sucesivas reformas. Exacto. No es que están congelados porque hay empresarios que dicen, no, este convenio data del año 1985. Sí, pero después tuvo sucesivas reformas. Los cambios laborales que haya que hacer en un ámbito paritario, nosotros no tenemos ningún problema en discutirlos. Ahora, si a vos te dicen que te tenés que, que operar porque tenés un pequeño quiste en el talón. Y para eso te cortan y la pierna. Resulta que el médico es Frankenstein. Sí. Y viene con 2 serruchos, uno en cada mano. Y por supuesto sí, no, pará. No, porque por eso... vos fíjate lo que pasó cuando apareció la reforma laboral en Brasil. Claro. Fue una avalancha, parecían los barra brava. No, y hay algo interesante de eso que es el diario Folia de San Pablo. Por eso digo que para mí reforma laboral no es necesariamente la cuestión casi esclavizante que hizo Brasil, porque la reforma laboral de Brasil, que el argumento de los empresarios era que iba a generar empleo, no generó un solo puesto de trabajo. No generó empleo. No, claro, vos fíjate, se profundizó la recesión en Brasil. Exacto. Y ni que hablar la pobreza.
Hugo, gracias, como siempre, por haber venido. Un gusto fue. De verdad. Hugo Yasky pasó por Hagan Algo. Tenemos que hacer una pausa muy, pero muy cortita, pero en instantes con Noelia, con Julián y con Gabriel, las claves de la semana. Una semana clave de cara al debate.